Bienvenidas, bienvenidos jóvenes a esta cápsula educativa donde explicaremos las muestras no probabilísticas o, dicho de otra forma, las muestras en la investigación cualitativa. Es necesario que para poder profundizar un poco en el tema, pues tengamos la diferenciación entre tres conceptos diferentes y esto es básico para poder comprender a qué nos vamos a referir con los diferentes tipos de muestra o en sí mismo qué es una muestra, qué es una población, qué es una unidad de análisis. Así que en son de poder recordar lo conocido durante la clase de metodología de la investigación 1, vamos a conocer estos tres conceptos básicos. En primera instancia, recordamos un poco el concepto de población. ¿Qué es una población? En conceptos de investigación, una población se utiliza para referirse al conjunto de elementos diferenciados, susceptibles de investigarse y que tienen una característica en común y que forman parte de un universo. En este caso, la población hace referencia a un conjunto, pues no necesariamente tienen que ser personas, pueden ser empresas, instituciones o incluso países, cualquier clase de elemento que pueda ser estudiado, que cumpla estos requisitos, ¿verdad? Estos elementos diferenciados pueden ser consideradas una población. Por ejemplo, yo puedo hablar de una población en una investigación que puede ser, por ejemplo, un grupo de docentes universitarios en una determinada área geográfica, por ejemplo, el grupo de docentes universitarios en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estos a su vez pertenecen a un universo. Universo es un espectro mucho más amplio de personas que también comparten ciertas características, aunque a medida que se vaya ampliando, las diferencias son cada vez mayores. Por ejemplo, si yo hablo que mi población es un grupo de docentes universitarios, que la población es docentes universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a su vez me estoy refiriendo que estos docentes universitarios de la UNAV pertenecen también a un universo mucho más amplio que son todos los docentes universitarios en Honduras, en Centroamérica, en Latinoamérica, en el mundo, ¿verdad? Entonces, en el afán de la investigación, nosotros definimos por ciertas características que estas personas, pues cuando hablamos de personas, cumplen y que son similares. En el momento, por ejemplo, de hablar de docentes universitarios de la UNAM, ya estamos hablando, por ejemplo, que estamos delimitando la población. La población está delimitada porque solo me interesan los docentes universitarios de la UNAM, que a su vez cumplen con ciertas características diferenciadas y que tienen en común, por ejemplo, todos son docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, e incluso puedo ir estableciendo, por ejemplo, otras cosas que podrían ir delimitando la población, por ejemplo, que sean docentes de una jornada laboral, por ejemplo, matutina o diurna o nocturna. Todo esto es con el fin de una representación de elementos diferenciados y que son susceptibles a investigar, está refiriendo que podemos acceder a ellos, que podemos, por ejemplo, recolectar evidencia empírica, que podemos, por ejemplo, aplicar, por ejemplo, diferentes estrategias, técnicas para recolectar datos. A esto se hace referencia a una población. Y a su vez, pues ya estamos hablando de otro concepto que es el concepto universo. Entonces, la población vendría a ser esto. En el caso de sus investigaciones, la población podría ser bien los docentes de la universidad, bien pueden ser, por ejemplo, un grupo de familias que han perdido a una persona producto del COVID-19 de una determinada región o de una determinada área, o bien podría ser, por ejemplo, diferentes estudiantes, por ejemplo. En este caso, pues alguna de sus investigaciones habla también de estudiantes de la carrera de psicología, estudiantes de la carrera de psicología. Entonces, tenemos que definir la población, cosa que ustedes ya han hecho desde el momento del planteamiento del problema. Ya se ha definido la población. Ahora vamos a ver un poco el concepto de una muestra. ¿Qué es la muestra en sí misma? Pues la muestra son los elementos que han sido seleccionados a través de un estudio sistemático. Ahora, por ejemplo, vamos a abarcar
a todos los docentes universitarios de la UNAM, aún incluso, por ejemplo, si fueran docentes de una sola jornada. En una investigación cuantitativa nunca se hace una población universo o una población en su totalidad, a excepción de que el estudio sea un censo, por ejemplo. Que en un censo sí se mapea, sí se muestrea, por ejemplo, a todas y a cada una de las unidades que forman parte de esta población. Pero en caso contrario, en la investigación cuantitativa, desde las muestras probabilísticas, no es viable hacer un muestreo universal o un muestreo tipo censo, porque primero tomaría mucho tiempo, segundo, los costos son demasiado amplios, es demasiado caro, por ejemplo, muestrar a todos y cada una de las unidades de análisis. Simulémonos, por ejemplo, que son 900 o 1400 docentes de una jornada. Es demasiado excesivo y desde un enfoque cuantitativo innecesario porque no necesitamos, porque las teorías inferenciales nos establecen que podemos nosotros sacar una deducción a partir, según la teoría de la probabilidad, nos permite, por ejemplo, sacar una conclusión a partir de tomar ciertos elementos representativos de una población. Pero eso es en el enfoque cuantitativo. Entonces, la muestra es como una parcela, un grupo que en el enfoque cuantitativo puede o no ser representativo y en el enfoque cualitativo no es representativo, pero que cumple el mismo concepto. Es una representación, es un grupo de personas que pertenecen a la población. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en este pequeño diagrama. Tenemos la población y tenemos la muestra. Y la muestra vendría a ser parte de esa población y todo esto está inmerso dentro del universo. Así que ya sabemos, por ejemplo, que cuando nos estamos refiriendo a una muestra, estamos refiriendo a un conjunto de elementos que son llamados unidades de análisis que forman parte de su población. Por ejemplo, un conjunto de elementos de personas, de docentes universitarios de la UNABS que forman parte de todo el grupo de docentes universitarios de la UNABS en la jornada diurna, nocturna, como hemos estado hablando, y que a su vez estos pertenecen a un universo todavía más amplio. Entonces, estos son los tres conceptos, tanto el concepto de universo, de población y de muestra, al igual las unidades de análisis que son cada uno de los elementos, que vendrían a ser las personas en este caso, o los casos, ¿verdad? Las unidades de análisis o los casos que vendríamos a estudiar. Ahora, desde el enfoque cuantitativo y cualitativo se muestran diferentes tipos de muestras. En el enfoque cuantitativo sabemos, por ejemplo, que existen muestras que pueden ser muestras probabilísticas, o sea, que se basan en la ley de la probabilidad, que pueden ser tanto muestras aleatorias simples, muestras estratificadas, muestras conglomeradas, que esto lo vieron ustedes en su clase de metodología de la investigación y por lo tanto no vamos a profundizar. Y que existen otros tipos de muestras en las cuales no están basados en las leyes de la probabilidad, en los estudios, en la teoría de la probabilidad, que son llamadas muestras no probabilísticas y estas son a su vez las muestras que se utilizan desde el enfoque cualitativo. Entonces vamos a ver este tipo de muestras que se utilizan en el enfoque cualitativo. Para ello nos vamos a hacer uso de este pequeño mapa conceptual que nos permite, por ejemplo, nos permite explicarlo de una manera muy simple, muy sencilla. Bueno, antes que todo, las muestras en investigación cualitativa se guía por uno o varios propósitos de la investigación. ¿Esto qué quiere decir? Como ya hemos dicho anteriormente, en el enfoque cuantitativo, las muestras se establecen a partir de la teoría de la probabilidad. Esto es en base, por ejemplo, de que todos y cada uno de los elementos tienen la misma oportunidad de ser elegidos y que son seleccionados al azar. Esto para garantizar la generalización de los datos. Ahora, en este caso, las muestras cualitativas o las muestras no probabilísticas no se basan en estos fundamentos de la probabilística, ¿verdad? De la probabilidad, sino que se basan según los propósitos de la investigación. Esto quiere decir, por ejemplo, que nosotros establecemos una serie de criterios a los cuales, por ejemplo, nosotros determinamos para poder responder a la pregunta de investigación y a los objetivos que hemos establecido.
Por ejemplo, me interesa estudiar docentes universitarios de la jornada nocturna de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pero a su vez, estos docentes universitarios tienen que cumplir ciertos criterios. Por ejemplo, haber tenido más de 5 años laborando en universidad. Estos docentes también, a su vez, no tienen que tener, por ejemplo, ninguna clase de problema dentro de los parámetros legales de la universidad, no tiene que tener ningún problema en el área de recursos humanos. Estos docentes a su vez también tienen que, por ejemplo, estar dando clases actualmente. Y estos propósitos con el fin, por ejemplo, de que la muestra elegida sea capaz, la información que nos den estas personas sean capaces de poder responder a los propósitos del estudio. Más adelante vamos a explicar un poquito más de estos criterios que podemos ir tomando. Aquí nos dan una definición de muestra que dice que se determina durante o después de la inmersión inicial. Ya hemos visto el tema de la inmersión inicial en el campo. Les recomiendo que vuelvan a ver el video si en el caso tenemos dudas o nos hace falta refrescar un poco la memoria. Y sabemos que es en ese momento que nosotros podemos ir definiendo a la muestra, por ejemplo. Yo ya sé que mis docentes, la población va a ser docentes universitarios y que esa va a ser mi población. Pero todavía no tengo muy claro, por ejemplo, quiénes exactamente van a ser mi muestra de la población. O sea, todavía no he definido si van a ser de una sola jornada, todavía no he definido, por ejemplo, si van a ser docentes de todas las carreras, todavía no he definido, por ejemplo, si estos docentes tienen que tener ciertas características sociodemográficas como edad, estado civil, toda esta clase de cosas que nosotros nos damos cuenta cuando realizamos la inmersión inicial, o sea, cuando nos adentramos en el campo y empezamos a ver, por ejemplo, ciertas características. Le voy a poner un caso muy hipotético. Digamos que estoy realizando un estudio sobre el caso de mujeres que han sido víctimas de violencia, que es un caso que hemos estado mencionando, de la ciudad de Progreso y Oro. A su vez, por ejemplo, una vez que nosotros realizamos la inmersión inicial en el campo, nos damos cuenta que las mujeres que han sido víctimas de violencia y de un tipo de violencia que tal vez a mí me gustaría adecuarme más o profundizar más, porque he visto, por ejemplo, tanto en los estudios como también en las experiencias de hablar con las personas, que uno de los grupos poblacionales que ha sido más afectado por la violencia son las mujeres entre 14 a los 21 años de edad, por ejemplo. Y esto me di cuenta a través de la lectura, por ejemplo, puede ser antes de adentrarnos en el campo o puede ser después, porque hasta este momento yo solo sé que son mujeres víctimas de violencia, lo que yo quiero estudiar, esa es mi población, pero mi muestra específicamente, la guía, todavía no la he definido. En la inmersión inicial en el campo me doy cuenta, por ejemplo, que son las mujeres en un determinado grupo de edad, las que han sido más violentadas, mujeres que viven en el área rural, mujeres que, por ejemplo, que generalmente vienen de familias desintegradas o familias con antecedentes policiales o familias, por ejemplo, que vienen producto de familias extendidas, que viven mucho en una sola casa, o mujeres, por ejemplo, que tienen un nivel educativo muy bajo, o mujeres que han sido, por ejemplo, que se encuentran desempleadas actualmente o son menores de edad. Toda esta clase de cosas me voy dando cuenta también en inmersión, hablando con las personas, observando a través de la observación sistemática principalmente. Se puede ajustar a cualquier momento del estudio. O sea, en cualquier momento yo puedo cambiar mi muestra. Yo ya puedo haber aplicado la entrevista, pero si en entrevista me doy cuenta que yo necesito profundizar más porque casi no pude recolectar información en el caso de mujeres que son menores de edad y que es importante porque hay muchas manifestaciones de violencia, entonces yo puedo adecuar eso, yo puedo cambiar en cualquier momento. Es la diferencia en el enfoque cuantitativo donde la muestra es más rígida, ¿verdad? Si se elige un tipo de muestra, generalmente ese tipo de muestras, las características, las guías, permanecen estables durante el resto del estudio y no se cambian. En el enfoque cualitativo, como ya sabemos que su esencia misma es ser muy flexible, es adecuarse a las exigencias de la investigación, yo puedo ir haciendo esto en el transcurso del camino. No es probabilística, ya hemos dicho esto, no se basa, por ejemplo, en la teoría de la probabilidad,
y como tanto no es probabilística, a su vez no se pueden generalizar resultados. Entonces, al hablar de no generalizar resultados, sabemos, por ejemplo, que las muestras que nosotros tenemos en una investigación cualitativa son muestras que generalmente van a ser mucho más pequeñas, muchísimo más pequeñas que una muestra en un enfoque cuantitativo, por ejemplo, que estamos hablando de una muestra grande en un enfoque cuantitativo, estamos hablando de una muestra de más de 30 personas, por ejemplo, una muestra más de 30, menos de 30 personas en un enfoque cuantitativo, estamos hablando de una muestra muy pequeña. Estamos hablando de una muestra muy pequeña. Entonces, a su vez, también vemos que buscan tipos de casos o unidades de análisis que se encuentren en el ambiente y en el contexto. Esto quiere decir, en el caso de las mujeres, que sean mujeres que vivan dentro de la comunidad, mujeres que han sufrido el fenómeno de violencia. Y su número se define a partir de varias cosas, porque esa es una de las grandes preguntas que se tiene. En una muestra cuantitativa es mucho más fácil determinar el número de personas, porque hay fórmulas, ¿verdad? Si mi población es finita o infinita, yo puedo utilizar una fórmula estadística, incluso programas, en las cuales me define que tantas personas van a ser mi muestra, por ejemplo, 214 o 300 personas, o 150 o 120, basándonos en algún criterio, ¿verdad? O si son poblaciones muy pequeñas, pues bien puedo tomar a todas las personas. Pero en el enfoque cualitativo no se define a través de fórmulas la cantidad de personas que vamos a tomar. Se define, por ejemplo, primero la naturaleza del fenómeno. Entre más complejo sea el fenómeno, o sea, entre más diferentes categorías lo involucran, entre más datos vayamos encontrando, incluso entre más variables tengamos, el fenómeno en cuestión va a ser de naturaleza más compleja. Y entre más complejo sea, pues muy probablemente vamos a necesitar a más unidades de análisis o a más personas para nuestro estudio. Segundo, la capacidad de recolección de análisis. Esto es importante porque no el hecho de que yo pueda hacer algo que el estudio define, que yo tenga que buscar a más personas, necesariamente quiere decir que yo tenga que hacerlo. A veces, por ejemplo, nos encontramos limitados en recursos, en tiempo, en personal al momento de hacer una investigación. Entonces, no podemos darnos, por ejemplo, el tiempo de realizar demasiadas entrevistas. Entonces, es importante saber cuántas nosotros podemos analizar, cuántas unidades o cuántas personas. El tercer criterio, que es el que más se utiliza, es el criterio de saturación de datos. Es una regla muy fácil. Mira, el criterio de saturación de datos dice lo siguiente. Tú vas a tener tu muestra final en una investigación cualitativa en medida de que hayas recolectado toda la información, que la información esté saturada. ¿Qué quiere decir que la información se encuentre saturada? Que, por ejemplo, apliqué 7 entrevistas a 7 mujeres. Cada una de ellas, en las preguntas que yo le hice, me iba arrojando información nueva. Pero a medida que iba avanzando, me iba dando cuenta que la información que cada vez que ellas me daban, llegaba un momento en que se empezaba a repetir. Por ejemplo, las mujeres me dicen lo mismo, me van diciendo lo mismo, me van relatando ciertos fenómenos o factores en común. Entonces llega un punto en que ya las personas entrevistadas ya no me dicen información nueva. Los temas han sido abarcados completamente. Yo como investigador considero que ya la información ha sido saturada, porque apliqué 9 entrevistas y en la número 10 la información ya empezaba a ser repetitiva y en el número 11 ya no me dijeron absolutamente nada nuevo. Entonces yo llego al punto que digo que se han saturado las categorías. Eso quiere decir que de todas las áreas, de todas las categorías de la variable, se ha dicho toda la información que ha sido necesaria o toda la información que se puede arrojar. Ahora, el hecho de que se saturen las categorías no necesariamente quiere decir que se comprenda el fenómeno, porque si se llega a saturar las categorías, pero todavía no se ha podido responder la pregunta de investigación, todavía yo no he podido comprender, por ejemplo, cómo influye los estilos de crianza en los procesos de violencia doméstica en las mujeres,
si yo todavía no he podido responder esa pregunta, ya he saturado mucha información, ya he llegado a un punto de saturación, pero todavía no he logrado comprender. Entonces, esto me quiere decir que es necesario tal vez poder seguir realizando otra clase de procesos para poder comprenderlo. Y este es el último criterio, el entendimiento. Nos detenemos en medida de que ya hemos logrado entender el fenómeno en su totalidad. Entonces, para esto no hay una respuesta. ¿Cuántas personas se requieren para una muestra cualitativa? No se sabe, porque puede ser, por ejemplo, que con 8 o 9 personas se hayan cumplido los 4 criterios, porque el fenómeno no es del todo demasiado complejo, porque podemos manejar de 10 a 12 entrevistas, podemos analizarlas sin ningún problema, se han saturado las categorías y finalmente ya he podido comprender a su totalidad el fenómeno que yo he estado queriendo estudiar. Ahora vamos a los tipos, como último apartado de esta breve presentación y de esta breve explicación de las muestras no probabilísticas. Ya hemos dicho que los tipos de muestra se agrupan en dos grandes categorías, muestras probabilísticas y no probabilísticas. A su vez, las muestras no probabilísticas se agrupan en dos tipos de muestras, las que son llamadas muestras no probabilísticas como tal, que también en algún momento se pueden utilizar en un enfoque cuantitativo. Oigan bien, pueden utilizarse estas muestras en un enfoque cuantitativo, pero son más de naturaleza cualitativa, y las muestras cualitativas puras, por así decirlo. Entonces, aquí vamos a explicar brevemente los diferentes tipos de muestras. En las muestras no probabilísticas tenemos las muestras de voluntarios. En sí mismo, las muestras de voluntarios es un tipo de muestra que se utiliza mucho para diseños experimentales desde un enfoque cuantitativo o para diferentes estudios desde la mercadotecnia, la administración, la economía, por ejemplo, donde las personas o las unidades de análisis son seleccionadas a partir del único criterio que son personas que cumplen los patrones o los esquemas establecidos por la investigación y que ellos van a ofrecerse voluntariamente al estudio. O sea, es algo así como que si yo pusiera un anuncio en una página web, en Facebook, en una red social, donde diga estoy buscando personas interesadas en realizar un estudio sobre la satisfacción de los servicios de X página de streaming, por ejemplo, de Amazon Prime o Netflix o cualquier otra clase de página. Entonces, las personas que generalmente asisten porque se les incentiva con recompensas, ya sea pagos o cualquier clase de recompensa, pues llegan voluntariamente, ¿verdad? Y después llega el proceso de, una vez que van llegando las personas, ir seleccionando de estas unidades de análisis cuáles son los que cumplen los mejores criterios para mi estudio. También tenemos la muestra de expertos. La muestra de expertos es muy usado cuando nosotros queremos recolectar información de personas que cumplen ciertos criterios académicos o de pensamiento crítico. Por ejemplo, yo quiero saber cuáles son los efectos que tiene dentro los efectos que tiene a largo plazo el haber padecido una enfermedad como el COVID-19, por ejemplo. Y no solamente hablo de los efectos físicos, sino también de los efectos psicológicos. Entonces, esto lo quiero hacer no tanto buscando a las personas en sí mismas, porque no me interesan tanto la experiencia de ellos que han vivido, sino lo que me interesa es ver el punto de vista de los expertos como personas, peritos, que conocen, por ejemplo, las bases teóricas y fundamentos que me pueden explicar de qué repercusiones va a tener, por ejemplo, el haber padecido una enfermedad. Los médicos y especialistas en el área correspondientemente en el COVID, y también psicólogos clínicos que se especializan en clase de eventos traumáticos o el haber padecido enfermedades crónicas. Entonces, la muestra de expertos son esta muestra que están orientadas a personas con conocimientos o pensamientos críticos establecidos.
Las muestras de tipo caso tipo son muestras muy extrañas porque son muestras muy raras usadas. Generalmente son muestras que se utilizan cuando las personas tienen o cumplen ciertas características especiales, o sea, muy específicas. Una muestra caso tipo, por ejemplo, sería un grupo de personas que tiene una enfermedad que es muy extraña y que se da una en cada millón de personas, por ejemplo. Son caso tipo porque son un tipo de muestra que no es muy abundante, las personas pues son muy particulares y tienen que cumplir un criterio que ningún otro grupo poblacional pueda tener. Las muestras por cuotas son muy utilizadas por los estudios de mercado y son muestras, por ejemplo, en las cuales se establece un número de personas según los encuestadores o las personas que van a aplicar, por ejemplo. Por eso se les llama muestras por cuotas y se establecen generalmente en una posición geográfica determinada. Por ejemplo, como si partiéramos una ciudad en los 4 puntos cardinales, porque sabemos que pueden ser muchos más, no solamente, pero para facilitar esto, en una ciudad en el sector norte, sur, este y oeste. Y la muestra por cuota establecería, por ejemplo, que el investigador diría, nosotros necesitamos tantas personas de la zona norte, tantas personas de la zona sur, tantas personas de la zona este y tantas personas de la zona oeste. Y estas son las cuotas que se establecen. ¿De dónde sale el número de cuántas personas por cuotas? Pues generalmente se establece un número provisional según experiencia y también las otras investigaciones, porque investigaciones previas me pueden ayudar a saber, por ejemplo, cuántas personas entrevistaron ellos. Entonces podemos partir más o menos de ahí a establecer, pero que se va a quedar con ese número, eso no lo sé, porque ya sabemos, por ejemplo, nosotros que el número de personas que se establece es según los criterios que hemos visto aquí arriba. Y están las muestras que son puramente cualitativas, porque estas son muestras también cualitativas, pero también son muestras que pueden ser utilizadas en enfoques cuantitativos, como hemos dicho, pero están también las muestras puramente cualitativas, que entre ellas está una de estas, va a ser la muestra que ustedes van a utilizar. Primero es las muestras heterogéneas. Las muestras heterogéneas o de mayor diversidad son aquellas muestras en las cuales lo que nos interesa es conocer, por ejemplo, los diferentes puntos de vista de un grupo poblacional, pero que los criterios que separan estos grupos no son muy específicos, son muy generales. Por ejemplo, una muestra muy diversa es que a mí me gustaría entrevistar docentes universitarios, pero que al ser una muestra diversa yo no establezco los criterios tan específicos como los hice con los otros ejemplos. No me interesa la jornada, no me interesa la edad, no me interesa, por ejemplo, la carrera, no me interesa incluso ni siquiera si es de la misma universidad, podría abarcar varias universidades. Y este tipo de muestras se utiliza cuando generalmente nosotros queremos tener una diversidad de opiniones. Lo que nos interesa es, por ejemplo, que entre más diversos sean las personas para que brinde su punto de vista, mejor. Tiene sus pro. Primero que todo, creo que el principal pro que tiene es que vamos a tener mucha diversidad de opiniones y al tener mayor diversidad de opiniones, la investigación es mucho más rica. Pero también sus contras, porque también al ser los grupos poblacionales tan diversos, va a llegar un punto, por ejemplo, en que voy a tener una gran cantidad de información y se me va a hacer más difícil saturar la información. ¿Sí? Porque siempre las personas, al ser tan diversas, me van a estar comentando diferentes cosas. Están las muestras homogéneas, que es técnicamente lo contrario a esto. Si habíamos hablado que las muestras heterogéneas o de diversidades hablan de que nos interesa la mayor variación, las muestras homogéneas son tipos de muestras que se establecen con criterios muy específicos. Por ejemplo, edades muy específicas, de 18 a 22 años, de zonas geográficas muy específicas, de estatus sociales muy específicos, de aspectos educacionales muy específicos.
etcétera, ¿verdad? De profesiones muy específicas. Si yo elijo, por ejemplo, docentes de la carrera de psicología con tantos años y todo, podríamos estar hablando de una muestra homogénea. ¿Por qué es una muestra homogénea? Porque todas estas personas que van a pertenecer a mi muestra, que son parte de la población y que van a pertenecer a mi muestra, todos son muy similares, son muy parecidos, tienen muchas características en común. Entonces, ¿cuál es uno de los pros de las muestras homogéneas? Primero, que la información que yo vaya recolectando va a tener mayor claridad, porque al ser personas con muchas cosas en común, pues yo ya puedo imaginar, por ejemplo, las líneas de información o lo que estas personas me van a ir brindando. O sea, no va a haber sorpresas que me encuentre, por ejemplo, información que yo no había considerado, porque para eso se establecen precisamente estas clases de criterios, ¿verdad? Y un en contra, pues sería exactamente lo mismo de la muestra anterior, solo que lo contrario. Eh, Voy a tener muy poca diversidad de datos. ¿Sí? Y a veces en la diversidad de datos podemos encontrar mucha riqueza o cosas que nosotros no habíamos establecido. Estas muestras homogéneas se utilizan para estudios que son muy controlados y principalmente por la naturaleza del estudio también. Les comento algo, por ejemplo, en el caso de violencia de las mujeres, eh, no es lo mismo una mujer que ha sufrido un acto de violencia, por ejemplo, psicológica o violencia callejera, por ejemplo, a una mujer que ha sido víctima, por ejemplo, de una violencia física y sexual de manera sistemática durante mucho tiempo. O que, por ejemplo, estas mismas personas a, sean personas menores de edad o niñas. Entonces, esto hace, por ejemplo, que el estudio sea un poco más rígido con respecto a las características de las personas que vayamos a tomar. ¿De qué va a depender de que yo elija una muestra u otra? Y esta pregunta se la voy a responder desde ahorita. Va a depender del propósito del estudio, va a depender de lo que ustedes quieran. Si ustedes quieren diversidad de estudio, pues lo que me interesa es una muestra diversa. Si lo que quiero es, por ejemplo, analizar a un grupo de personas, a un grupo poblacional, y a su vez esa población a un grupo de personas o una muestra que sean muy similares entre ellos, la muestra homogénea es lo que me sirve. El otro tipo de muestra es la muestra por redes o cadenas. Este tipo de muestras establecen lo siguiente, que una unidad de análisis, o sea, una persona me conecta con la siguiente. Esto lo utilizábamos mucho nosotros, por ejemplo, en los estudios de intervención comunitaria. Por ejemplo, cuando nosotros realizábamos los estudios de identificación de los principales líderes comunitarios, partíamos desde la teoría de Kurt Lewin, donde nos dice, por ejemplo, que los líderes se identifican entre ellos. O sea, un líder dentro de un lugar, dentro de una comunidad, es capaz de reconocer el liderazgo de otras personas. Y ya eso es aparte si se llevan bien o no se llevan bien. Pero las personas son capaces de reconocer ese liderazgo en el ejemplo. Entonces, ¿cómo hacíamos nosotros los estudios? Porque teníamos que entrevistarnos, hablar con los líderes comunitarios. Era muy fácil, teníamos que identificar a un líder comunitario y a su vez este líder comunitario nosotros le preguntábamos, ¿y quién cree usted que nosotros tengamos que entrevistar en esta comunidad? Y él venía y decía, yo recomiendo, por ejemplo, que entrevisten al pastor, al sacerdote de la comunidad, ya que él conoce mucho de las necesidades, o a doña Margarita, por ejemplo, que es una mujer que conoce muy bien las necesidades de la situación de la comunidad, o entrevisten, por ejemplo, a la lideresa del patronato, o entrevisten a doña Suyapa, por ejemplo, que ella es una gran comerciante dentro de la comunidad y maneja muy bien respecto a las necesidades económicas. Entonces, esta muestra en cadena nos establecía, por ejemplo, que una persona nos llevaba a otra y así sucesivamente. Nos iban conectando. Ahora, la saturación ahí era más fácil, porque la saturación era que una vez que los nombres se empezaban a repetir, pues nosotros ya nos dábamos cuenta que la red de líderes ya estaba completa.
porque ya habíamos mapeado e identificado a todos los líderes de la comunidad. Otro tipo de muestras son los casos extremos, que muy parecida es a los casos tipos. Al igual, son casos cuyas características son tan únicas que no podemos encontrarlos en todos los, pues, que no son comunes y que no lo podemos encontrar en todo momento. Y creo que el ejemplo más fácil de poder saberlo es en el caso de las enfermedades, por ejemplo, o de personas que han vivido experiencias muy raras que la mayor parte de las personas no la han vivido. Por ejemplo, eh, digamos que yo estoy haciendo una investigación sobre las experiencias místicas de los diferentes pueblos originarios. Escuchen este tema, experiencias místicas de los pueblos originarios en Honduras. Y lo que me interesa, por ejemplo, dentro de este estudio es identificar esas diferentes experiencias místicas que las personas han tenido, como por ejemplo encuentros cercanos a la muerte o experiencias sensoriales por el consumo de sustancias, por ejemplo, con el consumo de ciertos hongos alucinógenos o ciertas sustancias. Entonces, porque me interesa esa clase de aspectos. Ahora, no es común esa clase de casos. No es común, por ejemplo, encontrarnos todos los días con personas que han sufrido experiencias cercanas a la muerte o que han sufrido, por ejemplo, o que han tenido experiencias con sustancias psicoactivas que han provocado esta clase de experiencias. Entonces, son casos extremos, o asimismo con las enfermedades, o personas que han pasado por otra situación. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se hicieron muchos de estos casos. El mismo Víctor Frank, que es psiquiatra, por ejemplo, que su famoso libro El hombre en busca del sentido, o El ser humano en busca del sentido, habla de su propia experiencia en los campos de concentración nazi. Y estos son casos extremos, por ejemplo, porque son experiencias que personas en su cotidianidad jamás vivirían. Tenemos otro tipo de muestras que son las muestras por oportunidad, por ejemplo, que son estos tipos de muestras para muy fácilmente definirlas, son muestras, por ejemplo, que nosotros, las circunstancias nos permiten, por ejemplo, acceder a un grupo poblacional. Por ejemplo, hubo un estudio muy famoso de un periodista español que hizo un documental que se llamaba La vida loca en El Salvador, donde él pasó, por ejemplo, muchos meses conviviendo con miembros activos de la pandilla 18, pues de una de las dos corrientes, porque hay dos grupos poblacionales de la pandilla 18 ahí, ¿verdad? Entonces, él estuvo viviendo con ellos durante muchísimos años, bueno, no sé si años, meses, sí, estuvo viviendo muchísimos meses con ellos en una de las zonas más peligrosas de El Salvador. Y todo esto se le dio por una oportunidad. ¿Por qué por una oportunidad? Porque el mismo grupo poblacional que él quería estudiar le abrió sus puertas. Le abrió sus puertas, cosa que es muy raro. O sea, eso es para un investigador que un grupo de este tipo nos permita estudiarlo. Es como una oportunidad única. Es como encontrarse 500 lempiras en la calle, muchísimo más, porque muchos investigadores tratan de poder hacer esa clase de cosas, pero no lo logran, precisamente porque algunos grupos son herméticos, peligrosos o con poca accesibilidad geográfica, por ejemplo, que no podemos acceder a ellos fácilmente. Y esas son las muestras por oportunidad. Están también las muestras teóricas, no voy a hablar mucho de ello, porque en esto, si ya vieron el video, por ejemplo, de los diseños de investigación, sabrán que uno de los diseños de investigación cualitativa es la teoría fundamentada. Y este es el tipo de muestra que generalmente se utiliza en teoría fundamentada, que son muestras teóricas o conceptuales, que son muestras, por ejemplo, los criterios no se basan en los criterios que el investigador quiera establecer, sino son criterios que se establecen a partir de fundamentación teórica. Las muestras confirmativas son muy parecidas a las muestras de voluntarios. Son muestras, por ejemplo, en las cuales que se refiere, por ejemplo, a que las personas son invitadas a participar en el estudio y ellos pueden acceder o no a participar. Es una manera muy fácil, por ejemplo, de
de verlo y realizamos 40 invitaciones y esperamos, por ejemplo, que las personas vengan a nosotros para poder participar en el estudio. También tiene que cumplir los criterios que se establezcan. Muestra de casos importantes, muy parecido también a las características de casos extremos, casos tipos. Muestras, por ejemplo, que son tomadas más que la importancia de la cantidad, por ejemplo, de personas, es, por ejemplo, puede ser una sola persona o dos, porque son casos importantes, casos únicos o casos, por ejemplo, que nos ayudan a comprender la experiencia de un individuo más que la experiencia de una población. Y finalmente, la favorita de todas las personas que empiezan dentro de la investigación, la muestra por conveniencia. La muestra por conveniencia es la más usada porque es la más práctica para muchas personas. ¿Qué quiere decir la muestra por conveniencia? La muestra por conveniencia es un tipo de muestra cualitativa en la cual las personas que van a participar son personas, por ejemplo, que van a realizar el estudio, que van a participar con nosotros, porque nosotros los hemos seleccionado directamente y porque estas personas tenemos la seguridad de que van a darnos una afirmación. En el caso de las muestras confirmativas no es así, porque estamos, y las muestras de voluntarios tampoco, sino, por ejemplo, ¿por qué elijo yo la jornada? ¿Por qué elijo yo la universidad? Porque estudio ahí, porque me es más fácil acceder a los docentes. ¿Por qué elijo la jornada de la tarde? Porque estos docentes yo los conozco, me han dado clases y sé, por ejemplo, que es mucho más sencillo que pueda yo, por ejemplo, acceder a ellos. ¿Por qué elijo este determinado grupo de docentes? Porque sé que, por ejemplo, tienen conocimientos o experiencias. Entonces, la muestra por conveniencia es una muestra muy fácil de entender porque es simplemente los criterios que el investigador ha tomado y que se le facilitan para poder realizar el estudio. Muy bien, esto es todo con respecto al capítulo de muestras. Yo recomiendo que estudiemos el capítulo número 13 de su libro de texto para profundizar un poco más, aunque está muy sintético aquí. Lo importante de esto es que nosotros establezcamos estos criterios que vamos a tomar y en base a estos criterios seleccionemos el tipo de muestra que mejor nos convenga. Si vamos a tener una muestra de diversidad, una muestra, por ejemplo, por conveniencia, si nuestra muestra es por oportunidad, si nuestra muestra es por ejemplo, de cadena. Entonces, nosotros vamos a seleccionar el tipo de muestra según las características de nuestro propio estudio y después de haber definido esos criterios. Bueno, sin más contenido para esta cápsula educativa, yo recomiendo mucho la lectura del capítulo 13. Recomiendo también haber visto el video de diseños de investigación. Si no lo han visto, vuélvanlo a ver junto con este. Y también los videos de la inmersión inicial en el campo, que también nos ayudan porque ya desde antes nosotros nos explican un poco cómo funcionan las muestras de investigación. Muy bien, entonces cualquier duda en el foro de consultas académicas vamos a estarlas resolviendo. De antemano, pues espero que sea una jornada de mucho aprendizaje cuando veamos estas cápsulas educativas y que siempre estamos para resolver sus dudas. Mi nombre es Juan José Velázquez y nos vemos en una próxima cápsula educativa.